presidente, pues después del atentado que fui víctima, mi salud ha sido complicada, pero no importa. Todavía vivo y todavía soy capaz de estar aquí al frente de este reducto de la opinión que no entiende y entenderá jamás cómo una persona como Honorio Enríquez se asocia con el peor presidente, el más deshonesto, el más brutal enemigo de las libertades que ha tenido Colombia para ser presidente del Senado. Honorio Enríquez se hizo a la sombra nuestra y desde ahora le digo que estamos en contra suya y que estamos enormemente preocupados con lo que pasa en el Senado de la República con un hombre que, para decirse, es capaz de asociarse con los peores criminales que hay en Colombia. Nadie esperaba escuchar a Fernando Londoño hablar en ese tono contra Álvaro Uribe Vélez. Durante años caminaron por la misma causa, defendieron las mismas banderas y enfrentaron las mismas batallas políticas, pero esta vez la tensión estalló en público. Londoño no ocultó su indignación y lanzó una de las críticas más duras que se recuerden contra una decisión respaldada por el expresidente. Según sus palabras, permitir que Honorio Enríquez llegara a la presidencia del Senado con el respaldo del pacto histórico era un error que no podía justificar bajo ninguna circunstancia. Incluso afirmó que ese acercamiento le parecía despreciable y expresó su profunda preocupación por las consecuencias políticas de esa elección. En este video analizaremos, paso a paso, el intenso intercambio que sacudió a la derecha colombiana y que ya está dando de qué hablar en todo el país. Esta mañana muy temprano está con nosotros el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el jefe del partido político Centro Democrático, primer partido que se declaró como partido de gobierno del presidente electo Abelardo del Espriella. Y partido que derrotó al presidente electo en el Senado de la República, asociado con Gustavo Petro. Presidente Uribe, muy buenos días. Bienvenido a la hora de la verdad. Demar, los escucho. He tenido muchas dificultades, tuve que salirme, volver a entrar, pero parece que ya está bien, Demar. Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias por atendernos, presidente. Presidente, usted es el protagonista de la noticia hoy en Colombia y tenemos cientos de mensajes de colombianos queriendo entender qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo terminó el Partido Centro Democrático recibiendo el apoyo del Pacto Histórico para lograr la elección de Honorio Enríquez como presidente del Congreso de la República y lo que eso significa al haber derrotado al presidente Abelardo de la Espriella en la intención de haber puesto a De Luque como presidente del Senado? A ver, hombre, le explico. Primero, el Centro Democrático en este gobierno que termina fue opositor de principio a fin. Creo que el discurso de oposición que le escuchamos ayer a Andrés Forero, sereno, argumentado, respetuoso, con cifras, con conceptos, fue lo que yo diría un examen final de cómo ha sido la oposición del partido nuestro. Segundo, nuestras bases ampliamente apoyaron al doctor del Espriella. Tercero, yo, como siempre lo hago, respeté las decisiones del Centro Democrático, que aquí no se hace trampa, ni yo la hago. Y en segunda vuelta nos aplicamos con todo el esfuerzo en el país y en el extranjero a apoyar al presidente electo hoy, al doctor Abelardo del Espriella. Se ha elegido al doctor Honorio Enríquez. Honorio es una persona muy conocida, no es protagónico, es un hombre mesurado, es un gran patriota, un hombre honesto, un hombre que hace oposición leal y cuando hay que apoyar, apoyo leal. ¿Qué sigue? No, el manejo del Congreso por Honorio con toda su delicadeza, con todo su espíritu democrático y por supuesto nosotros a lo largo de estos días le reiteramos al país varios pensamientos. Un pensamiento, este país tiene que mantener la gran discusión conceptual a la cual nosotros hemos aportado, pero este país no puede seguir apelando a toda hora. Tiene que superar esta violencia que hay contra dirigentes, etcétera, y no puede seguir apelando este país a utilizar la persecución al adversario. El doctor Londoño y yo sí que hemos sido víctimas de esas persecuciones. Y vamos a apoyar, como se dijo, todos los proyectos del presidente del Espriella que rimen con lo que él le propuso al país. Él nos derrotó en primera vuelta con nuestras tesis, querido Demar. Doctor Fernando, por favor.
Pero primero saludo al doctor Fernando. Míreme a ver, allá lo veo y siempre le digo preguntando a usted, Mar, cómo está el doctor Fernando, su salud. Él sabe mi aprecio, que nunca tiene declives por variaciones de la política. Presidente, pues después del atentado que fui víctima, mi salud ha sido complicada, pero no importa. Todavía vivo y todavía soy capaz de estar aquí al frente de este reducto de la opinión que no entiende y entenderá jamás cómo una persona como Honorio Enríquez se asocia con el peor presidente, el más deshonesto, el más brutal enemigo de las libertades que ha tenido Colombia para ser presidente del Senado. Honorio Enríquez se hizo a la sombra nuestra y desde ahora le digo que estamos en contra suya y que estamos enormemente preocupados con lo que pasa en el Senado de la República con un hombre que para elegirse es capaz de asociarse con los peores criminales que hay en Colombia. Doctor Fernando, mire, es difícil que un hombre de la transparencia, de la lealtad de principios de Honorio Enríquez cambie. Él hará una presidencia del Senado mesurada como todo lo de él y buscando que salgan todos estos proyectos del gobierno. Miren, tuvo 56 votos. Y si no es por esa presión del nuevo gobierno, iban a ser muchos más, doctor Fernando. ¿Y por qué? Porque de nosotros se puede discrepar, pero no engañamos. Y además, este partido tiene 47 integrantes en este Congreso. Y ayer quedó muy claramente establecida la diferencia conceptual. Este partido claramente le cumplió al país en la oposición al gobierno Petro a lo largo de estos 4 años, de principio a fin. Y yo no entiendo por qué. Y no, hoy no le hablo sino a usted, porque lo aprecio y le tengo todo la admiración y el cariño, y se lo tiene Honorio. Usted tendrá oportunidad de observar a Honorio. Lo que más llamó la atención de esta entrevista no fue únicamente la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado, sino la forma en que Fernando Londoño decidió enfrentar a Álvaro Uribe Vélez. No hubo rodeos, ni mensajes indirectos, ni palabras medidas. Londoño aprovechó que tenía al expresidente al otro lado de la línea para expresarle, de frente, toda su inconformidad. Le dijo que consideraba despreciable que Honorio hubiera alcanzado la presidencia del Senado con el respaldo del pacto histórico, y dejó claro que, desde su punto de vista, esa decisión enviaba un mensaje político equivocado. Pero lo más llamativo fue que Londoño no aceptó las explicaciones de Uribe. Aunque el expresidente insistió en que no existía ningún pacto oculto y defendió la trayectoria de Honorio Enríquez, el director de La Hora de la Verdad mantuvo su postura durante toda la conversación. Incluso le advirtió que decisiones de este tipo pueden terminar teniendo un alto costo político, porque una parte importante de los sectores que respaldaron al Centro Democrático difícilmente entendería una elección conseguida con los votos del petrismo. Por su parte, Uribe respondió con serenidad. Reiteró que el Centro Democrático seguirá apoyando las iniciativas del nuevo gobierno que coincidan con sus principios, negó cualquier negociación con el pacto histórico y defendió la elección de Honorio Enríquez como un reconocimiento a su trayectoria y a su papel durante la oposición. Sin embargo, las palabras de Londoño dejaron en evidencia que este episodio abrió un debate que difícilmente pasará desapercibido dentro del uribismo y de la política colombiana. Entonces, le tengo que decir, porque es un momento donde yo quería dejar todo con un mensaje muy sencillo que escribí anoche cuando ganó Honorio, un mensaje muy sencillo que escribí en esas redes. La verdad es que a nosotros siempre nos sorprende que el nuevo gobierno que nos derrotó con nuestras tesis y que lo apoyamos en esa segunda vuelta con toda devoción, que nuestra base votó allá, hombre, que allí haya en ese entorno tanta hostilidad, y además a uno lo preocupa porque
presidente electo siempre dijo, no intervendremos en el Congreso. Ahora lo repite el ministro, yo no quiero ni referirme a ministro, seré muy respetuoso en eso, pero eso fue una presión como en las épocas de la mermelada. Y a toda hora, bueno, ¿para qué se va a quejar uno con esos influenciadores enmermelados maltratándonos? Entonces aquí con nosotros sigue un camino muy claro, la defensa de estas tesis, como lo repitió ayer Andrés Forero. Un país que no logra la paz y no hay seguridad, recuperar la autoridad, derrotar el narcotráfico, poder recuperar la dinámica del sector privado. Es que el sector privado hoy no está invirtiendo ni está generando empleo de calidad. Mantener y profundizar en la medida que se pueda políticas sociales sostenibles con un sector privado vigoroso. Y como lo dijo ayer Andrés Forero, esa reducción del Estado. O sea que esas tesis, ahí está el doctor Fernando. A mí lo que me preocupa es que también cuando el gobierno había dicho que no intervendría, nos iban a imponer un candidato del Senado a la presidencia del Senado que no tuvo la coherencia de Honorio Enríquez. Honorio estuvo con una cosa que se llama oposición leal de principio a fin. Aquí hay un candidato que era el candidato que el gobierno quería imponer, y simplemente ese candidato tuvo un primer tiempo de apoyo al actual gobierno y después ya se acomodó. Entonces, aquí sí, yo creo que anoche se premió la coherencia y también se premió la ecuanimidad, porque Honorio, con toda ecuanimidad, estuvo al frente de oponerse a esa ley de salud, a lo de pensiones, con Paloma, a ese Ministerio de la Igualdad, a ese crecimiento desbordado del Estado, a toda esa cantera de impuestos que lo que han hecho es frenar el crecimiento de la economía privada, de la economía productiva. O sea que yo se lo digo a usted respetuosamente, le voy a transmitir esta preocupación a Honorio, y él que en alguna forma, él lo quiere mucho a usted y lo aprecia, porque usted contribuyó mucho a la formación de Honorio. Va a ver que Honorio hace una cosa muy buena para la democracia colombiana. Empezó por hacer una cosa muy mala, que fue asociarse con Gustavo Petro y con sus amigos para ser elegido presidente del Senado. No nos vamos a poner de acuerdo, pero dígale a Honorio que lo desconozco y que estaré atento, porque tengo mucho miedo de que una persona elegida con los votos de Gustavo Petro haga una buena presidencia del Senado. La va a hacer, querido doctor Fernando. Bueno, La va a hacer, pero es que además hubo por él 56 votos y todavía a las 5 de la tarde, con qué agresividad. Es bueno que usted le llame la atención a algunos cercanos a usted. Usted no se imagina la agresividad. Ya uno de ellos se lanzaba sobre la mesa del presidente a pedirle un discurso de oposición cuando ya se había definido que la oposición, la réplica de oposición la haría el doctor Triana de Cambio Radical, que la hizo, y el doctor Andrés Forero del Centro Democrático, que la hizo, y qué bien, y qué sincera, y qué bien documentada. Y después esa agresividad en la misma presentación del doctor De Luque. No, yo creo que por ese camino no es que se ve una rabia contra nosotros. ¿Cuál es el mal que le hemos hecho al país? Cuando usted y yo empezamos, querido doctor Fernando, y esto hay que registrarlo, en este país el discurso político no se atrevía a hablar de seguridad. Nosotros, usted y yo y otros, le dijimos a este país, hay que recuperar la autoridad. Daban un peso, no daban un peso por nuestra propuesta de autoridad. Hoy se mantiene. Ahí la van a desconocer. Van a desconocer todo este recorrido de riesgos y de amor a la patria por la seguridad. Cuando nosotros, usted y yo empezamos, este país le tenía un gran temor a la extradición, a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros la avanzamos con el liderazgo y su valentía, doctor Fernando. Este país no era enemigo de la empresa privada, pero le daba miedo en el discurso decir que se necesitaba una gran empresa privada, un gran emprendimiento privado para financiar lo social. Nosotros lo empezamos.
Aquí a toda hora los gobiernos presentaban como balance era cómo había crecido la burocracia estatal. Nosotros dijimos, hay que hacer todo lo contrario. Y el primer ejemplo fue cuando usted asumió como ministro del Interior y encargado de Justicia para para llegar a tener un solo ministerio que uniera las funciones de las dos carteras. Recuerde todas esas embajadas, entidades que cerramos. Esto no se puede desconocer, ni se puede volver una lucha agresiva contra nosotros, ni un propósito de eliminar este partido que ha sido muy difícil construirlo y sostenerlo y que ha tenido que pasar por todos los momentos más difíciles, doctor Fernando. O sea, le digo también de verdad, yo a la edad que tengo y con todas las dificultades que enfrento, me he propuesto es impulsar nuevos liderazgos. Usted vio ayer esa bancada de gente nueva del Centro Democrático, pero yo sí tengo que defender este partido por los valores que este partido representa. Entonces, toda esa agresividad para acabar este partido. No, doctor Fernando, tienen que hacer un alto en el camino, tienen que proceder delicadamente. Ayer sí que vi yo, observé desde lejos, a través de las pantallas, esa agresividad. Afortunadamente aquí no se respondió con agresividad, sino como un hombre ecuánime, garantía para la democracia, que es Honorio. Presidente, Presidente, he dicho 1000 veces, y la diré 10.000, que su gobierno fue el mejor gobierno en la historia de Colombia. En sus 200 años de historia de Colombia no ha tenido un presidente como lo fue usted. Tenga esa seguridad. Y en eso estoy firme. En lo que no estoy de acuerdo es que Honorio Enríquez haya quedado de común con Gustavo Petro para que lo elijan presidente del Senado. No estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás. Lo ocurrido en esta entrevista deja una conclusión que va mucho más allá de una simple diferencia de opiniones. Lo que quedó al descubierto fue un choque entre dos maneras completamente distintas de entender cómo debe ejercerse la política en este nuevo escenario que vive Colombia. Fernando Londoño no ocultó su molestia. Por el contrario, decidió expresar públicamente su desacuerdo frente a Álvaro Uribe Vélez, algo que pocas veces se había visto con semejante contundencia. Durante años, ambos compartieron luchas, defendieron las mismas causas y enfrentaron juntos algunos de los momentos más difíciles de la política nacional. Precisamente por esa historia común, el tono de esta conversación llamó tanto la atención. Londoño sostuvo que la elección de Honorio Enríquez, con el respaldo del pacto histórico, envía un mensaje equivocado a quienes durante años respaldaron al Centro Democrático como una oposición firme al gobierno anterior. Desde su perspectiva, aceptar esos votos abre un debate político que muchos ciudadanos difícilmente comprenderán. Álvaro Uribe, por su parte, defendió una posición completamente diferente. Insistió en que no existió ningún acuerdo oculto, aseguró que Honorio Enríquez representa la coherencia del partido y reiteró que el Centro Democrático continuará respaldando todas aquellas iniciativas del nuevo gobierno que coincidan con sus principios, especialmente en temas como seguridad, fortalecimiento del sector privado, reducción del tamaño del Estado y lucha contra el narcotráfico. Es evidente que ambos coinciden en muchos objetivos de fondo, pero difieren en la estrategia para alcanzarlos. Mientras uno considera que ciertos apoyos parlamentarios pueden interpretarse como una concesión política inaceptable, el otro sostiene que las mayorías en el Congreso hacen parte del funcionamiento democrático y que eso no significa renunciar a las convicciones. Lo cierto es que este episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Cómo será la relación entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático durante los próximos años? ¿Podrá mantenerse la unidad entre quienes comparten un mismo proyecto político, pero discrepan sobre la forma de actuar? ¿O estamos presenciando las primeras tensiones de una nueva etapa dentro de la derecha colombiana? Las respuestas comenzarán a conocerse muy pronto, cuando el Congreso empiece a discutir las primeras reformas y cada partido deba demostrar con sus votos cuál será realmente su papel dentro del nuevo panorama político. Porque, al final, las declaraciones son importantes, pero son las decisiones las que terminan escribiendo la historia. Y justamente por eso este episodio no debería analizarse únicamente desde la emoción del momento.
Lo verdaderamente relevante será observar si las palabras pronunciadas durante esta entrevista se reflejan después en las actuaciones del Congreso, en la relación entre los distintos sectores políticos y en el respaldo que reciba el nuevo gobierno para sacar adelante sus propuestas. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Está de acuerdo con la postura que expresó Fernando Londoño frente a Álvaro Uribe? ¿Cree que el Centro Democrático actuó correctamente al respaldar la elección de Honorio Enríquez o considera que esa decisión tendrá consecuencias políticas en el futuro? Déjenos su comentario, porque este es un debate que apenas comienza y todas las opiniones enriquecen la discusión democrática. Si este análisis le aportó información y contexto, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Compartir este video también ayuda a que más personas conozcan diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos que están marcando el rumbo político de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video con más análisis, contexto y las noticias que siguen moviendo el país.